Bienvenido al podcast de Vane Alzate, un espacio para quienes buscan crecer y conectar con lo que realmente importa. Aquí no hay guiones perfectos ni edición impecable, porque creo en el poder de la autenticidad y en la magia de fluir. Te voy a compartir reflexiones, ideas y herramientas que nacen de mi propia búsqueda, errores y aprendizajes. Si estás aquí, no es casualidad, hay algo dentro de ti que sabe que es momento de conectar con algo más profundo. ¿Te animas a descubrir qué es posible cuando eliges actuar desde tu verdad? Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Vane. El día de hoy vengo con una palabra que me encanta y es autocompasión. ¿Cuántas veces por ir hacia tus metas, tus sueños, tus proyectos, tus propósitos, se te olvida cuidar de ti mismo? Haces por otros, por tu negocio, por tus clientes, por tu jefe, por tu empleo, por todos y en dónde estás tú en esa lista de prioridades. Y por supuesto, cuando te pregunto eso, también me lo pregunto a mí. Y sé que cuando escuche este podcast voy a decir, ay, sí, qué importante cuidarme, porque yo también soy oyente del podcast. Y a veces siento que estamos en una carrera por hacer como 20.000 cosas y se nos olvida que estamos haciendo todas esas cosas porque queremos mayor bienestar, felicidad, alegría, etcétera. Y olvidamos el para qué. ¿Para qué es que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Y que lo importante también es cuidarnos, honrar nuestra energía, reconocer nuestros ciclos, saber que no siempre estamos al 100 y que incluso en esos días en que no estamos al 100, si logramos avanzar, también es un gran avance y que a veces es necesario parar, reposar, descansar y evaluar nuestro cuerpo qué es lo que nos está pidiendo, porque a veces nos está pidiendo descanso, que lo miremos, que honremos, mm, honremos esas partes que no son tan bien vistas en la sociedad actual, pero es que si eso no estuviera, sería muy difícil sostener los objetivos a largo plazo. Y obviamente, siempre podemos ir haciendo y nunca parar, pero eso es lo que quieres. Eso realmente está alineado con la vida de tus sueños, porque está muy bien trabajar, pero ¿desde qué punto lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo desde la autoexigencia y desde el miedo a fracasar y desde el miedo a no ser suficiente y desde la necesidad de mostrarnos como la persona que hace y hace. O lo estamos haciendo desde el disfrute, desde la pasión, desde el propósito, desde la sensación de que el trabajo en sí mismo es chévere, aunque ahí también está el riesgo de que a veces hacemos y hacemos y hacemos porque lo disfrutamos tanto que se nos olvida descansar y parar un poco. Pero esa es una conversación para otro podcast. Hoy estoy hablando de la autocompasión porque precisamente hoy fue esos días en que sí necesité hacer uso de ella, porque no me levanté con tanta energía como habría deseado, porque sentí que el día fue muy lento, pero ahí también siento que me salvaron mis hábitos y me salvó tener claridad, porque si hubo un momento en el que dije, ay, no, ya, me voy a dedicar solamente como a, o sea, darme espacio también para procesar lo que sea que esté pasando, porque pues a veces solamente es una sensación ahí como de incomodidad, pero luego dije como, ay no, pero es que están las acciones claves del Focus Plan, que si no sabes qué es, hace 2 capítulos te contaba que este año estoy implementando la metodología de 12 semanas en un año, que es básicamente pasar de la mentalidad de que tenemos todo el año para cumplir nuestras metas a pensar que son 12 semanas.
Cuando tú piensas en esas 12 semanas, cada semana se hace muy importante. Y en cada semana lo que uno está buscando con esa meta que está persiguiendo es hacer por lo menos el 85% de las acciones clave. En teoría, si tú haces el 85% de las acciones claves y son realmente las claves, se logra la meta, porque generalmente no logramos nuestra meta o porque no estamos haciendo las cosas que realmente son valiosas o de entrada porque no estamos haciendo. La cuestión es que como casi nunca medimos eso, creemos que estamos haciendo un montón de cosas porque claro, como está la acción cargada de angustia, ansiedad, estrés, etcétera, creemos que estamos haciendo demasiado y resulta que cuando uno se va a ver objetivamente hablando, no se están haciendo las acciones. Y si no se están haciendo las acciones, pues la verdad no podemos pedir que lleguen los resultados así como mágicamente. Puede pasar, porque en este mundo pasa de todo, pero pues mejor hacer las acciones para asegurarnos de que estamos haciendo nuestra parte. Y nuestra parte es accionar en eso importante. Y de alguna manera, hoy, al cumplir esas acciones claves, me sentí un poquito mejor porque generalmente en nuestros proyectos, cuando estamos haciendo cosas que importan y cosas que nos motivan, muchas veces nos pasa que no todos los días tenemos motivación. Eso es perfectamente normal. Somos seres humanos. Hay días en que tenemos la motivación a full, hay días en que tenemos la motivación súper bajita, pero si nos pegáramos de la motivación, sería muy difícil lograr los objetivos porque la motivación es demasiado fluctuante. El problema es que la mayoría de veces no tenemos ni la motivación, ni el plan, ni sabemos qué es lo que deberíamos estar haciendo para acercarnos a esa meta y pues así es difícil lograrla, pero eh, ahí te recomiendo que si tú estás con el deseo de conseguir una meta importante o de empezar a trabajar en esos hábitos que realmente te acerquen a tus sueños. Vea ese episodio, estuvo muy interesante porque te cuento cómo implementar esa metodología que siento que está muy buena en tanto utiliza varias cosas que son fáciles de implementar en la cotidianidad, como son los hábitos, el tener a quien rendirle cuentas, que eso siempre será muy ganador, y que no se trata de hacer 20.000 cosas, sino tres o cuatro que son claves y con eso se pueden lograr grandes resultados. Pero bueno, aquí estábamos hablando de la autocompasión y te hablo de las metas y de hacer y de cumplirnos, porque justo hoy tuve uno de esos aha moment o clics o insight que es lo que quería compartirte en el podcast de hoy y es que como que me di cuenta o así voy a empezarlo a interpretar de este lado. Es algo que para mí hizo como clic. No sé si habrán teorías al respecto, que la verdad fue algo como que me surgió y quiero compartirlo y es como esa diferencia entre las excusas y la autocompasión, porque siento que se pueden ver muy parecidos, pero se hace desde lugares totalmente diferentes. Siento que las excusas, todos hemos pasado por excusas. Yo también me he puesto excusas, algunas han sido más grandes, algunas han sido más pequeñas, algunas más conscientes, otras más inconscientes, pero al final esas excusas son todos esos motivos que tú te das a ti mismo sobre por qué no estás haciendo las cosas y sobre por qué no es el momento perfecto para hacerlas. Y el problema de las excusas es que nos las creemos y creemos realmente que eso es así. Y muchas veces sí son motivos, y si hay motivos y en la vida pasan cosas, y ahí es donde viene la autocompasión a protegernos y recordarnos que no tenemos que poder con todos, que la vida pasa, que hay momentos en que necesitamos bajarle al ritmo, cuidarnos, honrar nuestra energía, protegernos para poder luego tener la capacidad de seguir adelante. Mientras que las excusas realmente lo que están haciendo es frenando en esos proyectos y en esos sueños y en esos propósitos. Y
Y el aha moment que tuve fue el pensar que las excusas solamente nos mantienen pequeño y nos alejan de nuestra grandeza, nos alejan de todas esas cosas potencialmente que realmente sí podríamos hacer, pero que vienen las excusas, el ego, el miedo a mentirnos y a decirnos que este no es el mejor momento. Yo no sé si habrá un mejor momento o no para hacer las cosas, pero definitivamente cuando te empiezas a hacer las cosas van apareciendo oportunidades y van apareciendo otros pasos. Y esa diferencia entre las excusas que nos alejan de esa grandeza y la autocompasión es que en la autocompasión, a pesar de que también es parar, no hacer, se hace para protegernos y siento que la autocompasión también es un acto de grandeza, porque en un mundo tan acelerado como el nuestro, en un mundo donde todo el tiempo pareciera que hay que estar haciendo algo. Es todo un acto de valentía, cuidarnos, honrar nuestro descanso y permitirnos solo ser y estar en el mundo. Siento que es todo un acto de valentía y ojalá nos permitiéramos conectar desde ahí. Ojalá nos permitiéramos parar un poco y entender que no siempre tenemos que estar al 100. Y eso no nos aleja de nuestras metas desde que las tengamos claras y sepamos que en cualquier momento, pues que vamos a retomar a ellas, que este simplemente fue como un impasse. Y por eso te decía el 85%. Ese 15% son esos momentos en que la vida pasa, pero hay momentos en que también la vida pasa a nuestro favor y podemos hacer más de esas acciones claves, pero es la constancia y el no creernos las excusas. Y quiero ser enfática como en esa parte de las excusas, porque precisamente hoy fue un día de tumbar varias excusas que eran más inconscientes y que finalmente me estaban alejando de cosas que quiero hacer hace mucho rato, pero siempre había una muy buena excusa para no hacerlo. La cuestión es que cuando tú te pones metas y las haces públicas y vas y le pides consejo a la gente que ya tiene sus resultados de cómo hacer las cosas, van y te tumban las excusas. Que eso fue básicamente lo que me pasó en estas últimas semanas, que fue como, listo, tengo esta meta. Estas personas han logrado esa meta. Voy a preguntarles cómo lo hicieron para hacer esas acciones clave. Y claro, me tumbaron un montón de excusas porque era como, bueno, hay que hacer esto, 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 y esto. Y yo como que, ah, bueno, está bien. Si eso es lo que hay que hacer, hay que hacer. Y claro, ahí ya solamente quedaba hacer porque es muy irrespetuoso pedir un consejo y luego no seguirlo. Por eso yo soy muy cuidadosa de a quién le pido consejo. Yo solo pido consejos primero a las personas que tienen lo que yo quiero y segundo, cuando estoy dispuesta a seguirlo. De resto, yo procuro no pedir consejos porque me da pena pedir un consejo y luego no seguirlo. O sea, si estoy dispuesta a pedir un consejo, una recomendación, una guía o lo que sea, es porque estoy en la capacidad y el deseo de hacer caso. A veces no logramos lo que queremos, no porque no tengamos las capacidades, las potencialidades y la posibilidad de llegar a eso, sino porque no sabemos hacer caso. Porque cuando queremos llegar a una meta, luego empezamos a nosotros mismos a darnos todas esas excusas y no hacemos lo que hay que hacer. Y a veces uno cree que todo es muchísimo más difícil y obviamente también he pasado por ahí en que creo que hay que inventarse la rueda, y hay que hacer como 20.000 cosas y realmente me he podido dar cuenta que cuando no tengo excusas, todo es mucho más simple, porque ya no estoy enredando la pita para proteger mis excusas y decir, sí, ve, yo tenía razón, era muy difícil, sino que es estar en esa mentalidad de cómo lo puedo hacer más fácil, cómo puedo lograr el objetivo y cómo esto puede funcionarme mejor. Porque si estamos todo el tiempo pensando en cómo hacerlo mejor, más óptimo y más fácil,
las respuestas aparecen. El problema es que casi siempre tenemos preguntas que no son de tan alta calidad y por ende las respuestas no son de tan alta calidad tampoco. Y aquí, para ir cerrando ya el capítulo, que quería que fuera algo corto, es pregúntate si en estos momentos esas metas que tienes no las estás haciendo porque de verdad no tienes la energía o no tienes, mm, no sé, mm, como las condiciones para que se hagan, o porque te estás creyendo tus excusas. Y bueno, recuerda que mañana hay correo a propósito de este tema. Te voy a compartir algunas preguntas poderosas para conectar con esa autocompasión y permitirte no siempre estar en el 100. Y también recordarte que si quieres recibir este correo y todavía no te has suscrito a mi newsletter, a mi lista de correos, puedes hacerlo en banialsate.com/recursos. Si algo de lo que hablé en este episodio resonó contigo y desearías trabajar en esa autocompasión o en tus metas o en esos objetivos y proyectos que tienes, puedes ir a banialsate.com/servicios y conocer cómo puedo acompañarte. Sé que hay mucho que podemos hacer. Si sientes que algo de lo que comparto resuena, y sería muy bonito poder tenerte en mis productos o servicios porque sé que te puedo ayudar a crecer y a ir por tus sueños más expansivos. Y lo último es que si llegaste hasta aquí y te gusta el contenido de este podcast y aún no lo has calificado, te lo agradecería mucho que lo hagas desde donde lo estés escuchando, porque esto le da más visibilidad al podcast. Y si hay alguien que tú creas que le sirva este mensaje, si lo compartes también sería muy valioso. Y si me etiquetas en mis redes sociales, aún más. Así que, bueno, que tengas un excelente día y nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la mañana, hora Colombia.